buenos días y bienvenidos a estas transmisiones de la Iglesia El Camino de la Fe. Una vez más estamos felices, agradecidos con la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite nuevamente llevar a cabo estos programas y realmente estamos felices de que una vez más nos acompañe y que juntos podamos adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todos los congregantes de la Iglesia El Camino de la Fe. Gracias a nuestros amigos, gracias a los pastores y hermanos de otras iglesias que están con nosotros en esta hora. Vamos a iniciar y quiero invitarles a abrir la escritura en el Salmo 126. Es un salmo que realmente nos alegra por las muchas cosas que el Señor ha hecho a favor de su pueblo. Y dice el salmo: cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se hinchará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la simiente preciosa, mas volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Qué hermosa palabra, la palabra de Dios. Realmente esto es lo que hacemos, sembrar la palabra de Dios y ser sembradores para la vida eterna. Y esta mañana vamos a deleitar nuestro corazón, nuestra vida, con dos himnos muy preciosos, que son Sembraré, sembraré. ¿Y qué sembramos? Esta preciosa palabra en los corazones de los hombres y de las mujeres en todo el mundo, de aquellas almas que están secas, necesitadas de la ayuda, de la presencia y de la misericordia de Dios. Pero ¿cómo no hacerlo si tenemos un gran amigo? Por eso ese canto que dice: hallé un buen amigo, mi amado Salvador, y contaré lo que Él ha hecho para mí. Y agrega: grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y yo pregunto, ¿qué ha hecho el Señor con usted? Grandes cosas también. Pero también vamos a tener un momento de adoración donde le vamos a decir al Señor: levanto mis manos. Estas manos que también piden, también saben adorar al Rey de Reyes y decirle: Señor, levanto mis manos porque no tengo fuerzas. Levanto mis manos porque necesito de la misericordia y de la ayuda de ese Dios todopoderoso que viene y rescata nuestra vida. Pero también en esa necesidad el Señor llega como un rayo fugaz, como un manantial que cambia nuestro ser, como esa medicina que cura nuestra vida. Y no diga, mi hermano, que Dios le ha desamparado. Ámele como el mundo no le ha amado. Búsquele, exáltele, adórele y levántese en el nombre de Jesucristo. Así que esta mañana vamos a entregarle todo lo que somos, porque Él es el Señor. Yo le invito para que usted lo haga con todo entendimiento, porque tenemos una gran necesidad de la presencia de Dios. El mundo el día de hoy agoniza porque Dios está ausente. Pero dígale al Señor: Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que adoremos al Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva,
Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un lugar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con él ha de morar, llegando a la gloria ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí, con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Como un rayo fugaz que se pierde entre la oscuridad, como un gran manantial calma completamente mi ser. Así es el amor de mi hermoso Señor. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te
me ha desamparado. Si supieras que es solo su amor el que te ha sustentado, oh, ámale como a nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria cántale, que después de la prueba el sol brillará. Y levántate, en el nombre de Cristo anímate. Pronto viene a buscarte, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Él es brisa del mar, el rocío del mañana, es la miel del panal, medicina y es cura hasta mi enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que es solo su amor el que te ha sustentado, oh, ámale como a nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale. Solo Él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale. Cuando nadie en Dios crea, tú adórale. A mi Dios de la gloria cántale, que después de la prueba el sol brillará. Y levántate, en el nombre de Cristo anímate. Pronto viene a buscarte, esfuérzate. Seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a Él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Gracias a Dios. Qué preciosas alabanzas. Realmente nuestro corazón se alegra de saber que no estamos solos y que Dios está con nosotros. Alégrese, mi amigo, mi hermano, porque le buscamos y sentimos su presencia. Y ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y nuestro hermano, sin duda, estas prédicas, estos mensajes han sido de grande bendición para su vida, como es el tema de la salvación. Esperamos que esta palabra lleve frutos y frutos eternos para aquellos que no conocen al Señor. Comparte esta palabra. Llámenos a nuestros teléfonos de nuestra iglesia. Comparta sus necesidades, sus testimonios. Va a ser una riqueza poder saber lo que Dios ha hecho con ustedes. Y este día, nuestro pastor nos llevará a una serie de mensajes que sin duda nos traerá grandes sorpresas a nuestra vida. Y yo espero que en esta mañana cada uno de nosotros seamos bendecidos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano Ramos, con ustedes. Muchas gracias. Gracias a Dios, mis hermanos, por esta oportunidad de estar con ustedes a través de este medio, que esperamos muy pronto reunirnos en la iglesia, la reunión congregacional que es insustituible, hemos dicho.
Y bueno, es cierto, hizo un breve comentario nuestra hermana Adriana acerca de esta serie de mensajes. Ustedes saben que he estado predicando por varios domingos acerca de lo que es la salvación. Y esperamos, sí es cierto, esperamos que esto dé mucho fruto. Si usted las enseñanzas las entiende, las asimila, y usted enseña a otras gentes qué sucedió, qué sucede con la salvación, es una manera de sembrar las ideas de Dios, porque sembramos el Evangelio, que es un cuerpo de ideas extraordinario, y sembramos ideas, y estas producen en el corazón, producen la reflexión, y llevan al hombre a tomar una decisión de fe. Muy bien, pues así es. A partir de este día empezaré una serie de mensajes que yo estaba pensando, ¿qué puedo llevarle a mis hermanos a través de estos programas? Y hay muchos mensajes que por más de 56 años he predicado. Y yo digo que todos esos mensajes pues son mis hijos, porque Dios le elevó mi corazón, abrió mi entendimiento y me dio la bendición de poder trabajar haciendo estos mensajes, donde ciertamente, como dijo nuestra hermana Adriana, necesariamente se sustentan sobre la persona del Señor Jesucristo. No podría ser de otra manera. Todo predicador del Evangelio necesariamente es cristocéntrico. Y bueno, es cierto, yo decía, qué mensajes, qué serie de mensajes podría, y hay muchos, pero me incliné, mi corazón se inclinó, pensando en esos años en que el Señor Jesús anduvo recorriendo los caminos, las aldeas, y donde sucedieron cosas extraordinarias. ¿Y por qué no invitarnos nosotros a seguirlo, a ir con Él en esta llamada ruta ministerial? Andar con Él y disfrutar las cosas que Él hizo y las cosas que Él dijo. Así que empezaremos con esta serie de mensajes que tienen que ver con los años de ministerio del Señor Jesús. Y voy a apoyarme en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice, y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando, fíjese bien, en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mire, ponga mucho cuidado en cada palabra. El reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán. Observe usted que el bautismo que hacía Juan no era el bautismo que se hace en la iglesia cristiana, que decimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Juan bautizaba, por supuesto, en atención a un arrepentimiento para poder entrar al reino que se estaba proponiendo. Y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Hasta allí voy a dejar la escritura en la que nos vamos a apoyar.
Muy bien, mis hermanos, pues dije que hoy vamos a esperar que el Señor nos bendiga y vamos a pedirle que esté con nosotros allá, nos ayude, abra nuestro corazón para que haya la emoción, el calor de su espíritu al hablar de persona tan gloriosa como es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Te rogamos, Padre, tu bendición. Amén. Muy bien, pues entonces dije que el día de hoy empezamos una serie de mensajes sobre la vida ministerial del Señor Jesús. Aunque debo anticiparles, mis hermanos, que no serán mensajes, escúchame bien, desde la perspectiva de la gracia. Y eso que voy a hacer no es por un capricho homilético, sino porque el Evangelio de la gracia a estas alturas estaba todavía a una distancia como de 3 años para empezar a ser proclamado. Cosa que sucedió poco después que el Señor Jesús fue ascendido al cielo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo hablaré del Señor Jesús? ¿En qué manera? ¿En qué forma? Si no es en los términos de la gracia. Desde luego, no puedo ignorar que si hablo del Señor Jesús, aún bajo el tiempo de la ley, hay demasiadas enseñanzas que traspasan esas fronteras hasta el tiempo de la gracia. Pero voy a hablar entonces del Señor Jesús en los términos de hijo de David, heredero al trono, es decir, con el derecho de sentarse en el trono de David. Y que en ese tiempo la presencia que el Señor Jesús tuvo entre los hombres, particularmente a raíz de este anuncio de Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Debe usted entenderlo solo como un acercamiento. Eso es lo que Juan dijo. Juan no dijo que se iba a establecer el reino, aunque él entendiera que sí, había cosas sin duda que estaban vedadas a su entendimiento. Y en la inspiración divina, él fue muy preciso diciendo, el reino se ha acercado. Solo eso se ha acercado. Jamás dijo que se iba a establecer en esos días. Porque es declaración, esta de Juan, que no implicaba que ese reino, escúchame bien, había de establecerse en el tiempo de su primera venida. Porque estamos hablando de la primera venida del Señor Jesús. Porque la Escritura le consagra 2 venidas. Una, en este caso, cuando vino a cumplirle la promesa a Abraham de bendecir a las familias de la tierra. Y la segunda venida, cuando Él regrese a la tierra para restaurar el trono de David y reinar en la tierra. Son 2 cosas en tiempos distintos. Entonces, la declaración de Juan no implicaba que el reino había de establecerse en ese tiempo. Porque quiero que usted también aprenda estas ideas. Porque si se interpreta que el reino iba a ser establecido en esos días, pero resulta que no se estableció, nos vemos en un conflicto, en una encrucijada. Porque si no se estableció ni se ha establecido todavía, y el Señor vino a establecerlo, entonces fracasó el Señor. Yo creo que nadie se atrevería a hablar del Señor como un fracasado en esos términos. Y la verdad se la voy a decir, es que el Señor no vino a establecer el reino, vino solamente a acercarlo para que el mundo, para que Israel
tuviera una probadita, déjeme decirlo así, de lo que sería el reino de Cristo. Pero esas declaraciones tienen una lógica. Es que si el reino se ha acercado, pues necesariamente el rey tenía que andar por ahí. Y Juan lo dijo, está entre vosotros. Entonces, vayamos poniendo eso en perspectiva. Y aquí es donde insisto, que el mensaje del Bautista, de Juan el Bautista, como los mensajes del Señor Jesús, como los mensajes de los discípulos, en esos 3 años de ministerio, jamás se dijo que el reino se iba a establecer. Solo el reino se ha acercado. ¿Va percibiendo usted ese detalle? No dijo Juan, no dijo Jesús, no dijeron los discípulos que se iba a establecer. Solo dijeron, se ha acercado. Entonces vamos a entender el mensaje de esos 3 años como un acercamiento de lo que es el reino que Cristo va a establecer. Mensaje, por supuesto, de Juan, de Jesús, de los discípulos, que no era el evangelio de la gracia. Porque Juan jamás fue un predicador del evangelio de la gracia. Por lo tanto, era un predicador bajo la ley. Eso era Juan el Bautista. Y que ese tiempo de participación en el que Cristo intervino fue muy claro en su sermón de la montaña, diciendo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y dentro de ese acercamiento del reino de los cielos, entonces es que dentro de ese acercamiento han de entenderse los 3 años del ministerio del Señor Jesús. Pero esto que acabo de decir me lleva a una aclaración necesaria. Escúcheme, mi hermano. Aprenda este detalle, que al cabo tiene apoyo bíblico. Que una cosa es el evangelio del reino de los cielos. Escúcheme, hermano. Una cosa es el mensaje del evangelio del reino de los cielos. Mensaje que ordenó el mismo Señor Jesús, fuera anunciado, dijo, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este mensaje del reino, diría, no tiene nada que ver ni siquiera con los samaritanos, mucho menos con el resto del mundo gentil. Mientras que el evangelio de la gracia fue para el mundo entero. ¿No le parece que se van notando las diferencias? Porque otra cosa muy distinta, mis hermanos, es el glorioso evangelio de la gracia, que también mensaje que ordenó el mismo Señor Jesús, que se predicara ahora sí en todo el mundo, en todos los confines de la tierra, porque le habían dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Y dijo, empiecen desde Jerusalén, Judea, luego Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Alabado sea Dios. Orden que dio el mismo Señor Jesús para empezar a proclamar la gracia salvadora. Después que Él hubo resucitado, por supuesto, y antes de volver a su Padre al cielo, antes de ser ascendido al cielo. Y yo creo que usted va teniendo cuidado en qué digo y el cómo lo digo. No dije el Señor Jesús se fue al cielo, dije lo ascendieron. Fue ascendido, fue llevado, fue levantado. Esa es otra de las cuestiones que usted apuntaros ahí. Y si usted tiene, llámenos para luego, pero hermano, ¿por qué dijo eso?
y tendré el gusto, por supuesto, de hacer acotamiento y explicar. Pero me parece, dejando un poco eso, me parece que las palabras del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, serían las palabras más apropiadas para abrir esta serie de mensajes. Pues, ¿qué dice Marcos? Marcos abre el Evangelio diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Que sería como si Marcos dijera: señores, así empezó todo. Así empezó la historia de la redención de la raza humana. Empezó con la predicación de un hombre que clamaba emocionado, profundamente emocionado, en la soledad del desierto: señores, el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que tanto hemos esperado y anhelado. Ese hombre, Juan el Bautista, afirmaría después, así haber dicho que el reino se había acercado, después lo identificaría con una persona, de un hombre de Nazaret llamado Jesús, que identificó como el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, el autorizado de Dios para redimir al hombre y para establecer en su momento y en su tiempo el reino de Dios sobre la tierra. Va conmigo. Pero aún más, motivado por la inspiración del Espíritu Santo. Un día, al ver a Jesús, yo me lo imagino en una de las lomitas a orillas del río Jordán, donde Jesús fuera figura visible, lleno de emoción espiritual, dijo que ese hombre de Nazaret llamado Jesús, dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Jesús es el que lo quita, pues hay que ir con Él para que lo quite de nuestra vida. ¿No le parece que eso tiene una lógica? Y yo creí en esas palabras de Juan, que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por creer en eso, es que el Señor Jesús cambió mi vida. Y si usted cree esas palabras, pasará lo mismo con usted. Pero usted va a pensar, ¿a dónde quiere llegar, hermano Ramos? ¿A dónde quiero llegar? A esto. Es que si con Juan empezó todo, pues esto tiene una lógica, pues hay que ir con Juan. Primero nos conviene ir con Juan y después iremos con Jesús, porque Juan llegó primero. Porque según la profecía, él iba a ir delante del Señor para prepararle el camino. Pero ¿quién era él? Este Juan era de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal, pero su padre Zacarías era un sacerdote. Pero por parte de la madre de Juan, que era Elizabeth, había abolengo sacerdotal. Pues dice Lucas capítulo 1, verso 5, que ella era de las hijas de Aarón, de la familia sumo sacerdotal. Luego Juan pertenecía a la casta sumo sacerdotal y era muy propio que presidiera al rey, porque él era de la casa sumo sacerdotal. Además, fíjese qué detalles tan preciosos estamos encontrando. Además, la vida del Bautista estuvo marcada por muchos hechos sobrenaturales. ¿Cuáles? Bueno, Juan nació a pesar de dos imposibles. Uno de ellos, que su madre había sido estéril. Y dos,
que siendo estéril llegó a la vejez. Dos cosas por las cuales era imposible. Por eso cuando se habla de la obra de Dios, cuando llegamos a Cristo, no hay imposibles que no se puedan resolver. Esto usted debe llenar su corazón de esperanza. En Cristo los imposibles no existen. ¿Acaso hay imposibles para Dios? Preguntaríamos. Definitivamente. Y lo imposible se hizo posible. Y en el capítulo 1, verso 80, dice que el niño crecía. ¿Quién? Juan. Y se fortalecía en espíritu. Y agrega que estuvo en los desiertos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que se manifestó a Israel. Cuando dio la cara, cuando salió al frente y empezó a anunciar ante los hijos de Israel, abiertamente. Hasta el día que Dios había designado para que se mostrara en público. Todo tiene su tiempo. Y voy a decirle un detalle importante. Este mensaje es una introducción realmente a esa ruta ministerial que la vamos a disfrutar. Voy a decirle un detalle importante. Se percibe en sus palabras que Juan se hizo un conocedor de las profecías de Isaías. Por eso, cuando Juan y Jesús empezaron su ministerio, los dos citaron a Isaías. Y de Isaías, Juan debió aprender o aprendió que cuando llegara el Mesías, escúcheme bien, por la llegada del Mesías, la enfermedad sería erradicada. Ese enemigo mortal, ese enemigo que saquea la paz y que lleva a los hogares llena de tristeza. Qué bueno que el Señor Jesús murió por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Y que la justicia no sería tolerada. Que la justicia además sería inmediata. Eso caló muy hondo en aquel hombre Juan, que tenía cerca de un año por ahí, prisionero en la cárcel de Herodes. Pero hizo precisamente de que por un año prisionero injustamente, y no se hacía justicia, y él decía: es que el Mesías aquí está, ¿por qué no se ha hecho justicia? Es que la justicia será inmediata cuando el rey, cuando Jesús se instale, se establezca su trono y empiece a reinar, no en su manifestación y en su acercamiento. Hizo a Juan titubear si Jesús era o no era el Cristo. Y le mandó preguntar si él era o había que esperar a otro. Y a mí me emociona que Juan, sus dudas muy legítimas, porque él entendía que estando el Mesías la justicia sería inmediata. ¿Por qué no llega la justicia conmigo? Sin embargo, no se llenó de resentimiento, ni empezó a investigar o preguntar a otra gente. Su duda era sobre Jesús y fue con Jesús. Eso es lo que yo le digo. Si usted tiene algún problema sobre el Señor Jesús, vaya con Él. ¿Tenemos que esperar a otro? ¿Por qué esa duda? Dije porque Juan tenía un año encerrado en la prisión de Herodes y la justicia no llegaba. ¿Ve usted cómo todos los hombres, los creyentes, han tenido motivos para ser sometidos a la duda? Pero la actitud de Juan es un modelo de cómo resolver esas dudas. La justicia no llegaba para él. Y yo he dicho, y ni siquiera el Señor Jesús le hizo una visita.
¿Cómo debió calar eso? Debió tratar de golpear durísimamente las convicciones de Juan. No dijo que el Mesías era una ilusión, que el Mesías no vendría. Simple y sencillamente pensó, posiblemente yo me equivoqué. ¿Eres o esperamos otro? Porque estamos esperando al Mesías. ¿Ve usted qué preciosa manera de resolver las dudas tuvo Juan? Y envió a sus discípulos a preguntarle, que yo siempre he dicho, no eran precisamente muy inteligentes para preguntar. En público aventaron la pregunta. Dice Juan, ¿que eres o que esperamos a otro? Y el Señor Jesús le da contestación a Juan. Escúcheme bien, citando una evidencia profética mesiánica de Isaías también. De nuevo se lo digo, Jesús cita una evidencia profética de Isaías sobre la sanidad. Y le dice, díganle a Juan lo que está pasando con los enfermos. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los leprosos son sanados. Hizo una serie de sanidades extraordinarias que Juan tenía que interpretarlo, entonces decir, bueno, esta es una evidencia de que el reino está por aquí cerca, por las evidencias de salud que están sucediendo. Y no encontramos que Juan siguió aferrado a sus dudas. Y ese acercarse al reino es la razón por la cual en el ministerio del Señor Jesús, porque muchas veces yo he preguntado a los hermanos, a la gente, o en las clases a los estudiantes, ¿por qué creen ustedes que en el ministerio del Señor Jesús había tanto milagro? Casi siempre se dice, pues porque era el Hijo de Dios. No, porque las sanidades era parte del reino de los cielos. Y si el reino se había acercado, entonces había manifestaciones de sanidad multitudinaria, porque el reino estaba dando una evidencia en los términos de la salud. Eran evidencia las sanidades en tiempo del ministerio de Cristo, que el reino de los cielos se había acercado. Qué precioso. Pero volvamos con Juan. Los vecinos se intrigaban y preguntaban, ¿qué cosa llegará a ser este niño? Y Malaquías 3:1 da respuesta, diciendo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién estaba diciendo eso? El Señor Jehová. Estaba diciéndolo, a preparar el camino delante de mí. ¿Cómo preparar el camino delante de quién? Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ese a quien Juan prepararía el camino. Preparar el camino a Dios entre los hombres. Era Dios mismo a quien le estaba preparando el camino, porque Jesús es Dios. Va conmigo. Jehová de los ejércitos dice, me preparará el camino. Y agrega el profeta que ese mensajero, que era Juan, prepararía el camino. Y entonces sorpresivamente llegaría el Señor a su santo templo. Cosa que se cumplió al pie de la letra. Extraordinario. Con la entrada sorpresiva del Señor Jesús, particularmente en la primera Pascua de su ministerio, cuando expulsó a los vendedores, a los negociantes de la fe. Es necesario que el Señor Jesús haga eso de nuevo, porque su casa se ha convertido en cueva de ladrones.
Pero desde luego hay que voltear a ver a otro hombre joven. Yo estoy viendo a Juan. ¿Por qué Juan? Pues porque Juan llegó primero. Y si él llegó primero, pues hay que ir con él, llegó primero. Es lícito. Pero sin dejar de ver a otro hombre joven, casi de la misma edad de Juan, de quien se dijo lo mismo que se dijo de Juan. Pues ese hombre joven era llamado Jesús, hijo de María y de José, como se creía. Pero dice Juan, ese era el Verbo de Dios que se había hecho hombre. Gloria a Dios. Que dos hombres jóvenes. Por eso yo siempre he dicho, en la cruz del Calvario Dios nos dio lo mejor que tenía. Porque no subió a la cruz un hombre enfermo, decrépito, ya casi por terminar su vida. Subió a la cruz del Calvario un hombre en plenitud de vida. Alabado sea Dios. Es decir, nos dio lo mejor que él tenía. Yo no sé qué vaya pensando usted, pero a mí se me hace maravilloso decir, Padre, gracias porque el Hijo que nos diste estaba en plenitud de facultades. Y este que Juan dice, era el Verbo, dice Juan el evangelista. No, Juan el Bautista. El evangelista dice, y ese hombre joven era el Verbo de Dios, que se hizo hombre. Y luego dice, lleno de gozo, ese es el mismo que creó todas las cosas. Y solo Dios es creador. Juan 1:3. Y además agrega un imposible, que sin él nada de lo que había sido hecho sería hecho. Oiga, es una buena idea. Sin Jesús nada, pero con Jesús todo. Alabado sea su nombre. Por eso el Padre le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Por eso Él dijo, anuncien que hay perdón en mi nombre. Anúncienlo con toda confianza. Pero para honra de la raza humana, resulta entonces que ese Verbo que era Dios, que se hizo hombre, que creó todas las cosas, pues resulta que nos hizo una visita. Se hizo vecino nuestro. Oiga, eso es de rancio abolengo. El creador de todas las cosas, el eterno Hijo de Dios, hizo una visita en lo que se llama su primera venida. Y vivió aquí entre los hombres, se hizo vecino nuestro. ¿Cuánto tiempo? Pues se hizo vecino nuestro, pues 30 años. Oiga, Dios, el Dios eterno, avecindado entre nosotros, esa es mucha cosa. ¿Se podía decir entonces que no le interesábamos? Por supuesto, dejó su trono de gloria y eso merece adoración y alabanza. Dejó su trono de gloria y vino y diría, voy a visitarlos. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Y mire esta coincidencia, porque estoy haciendo un resumen de cosas. ¿Sabe qué? Que Juan era de la familia más pobre de la casa de Aarón. Pues sería de la casa de Aarón, lo que usted quiera, pero no tenían, ahora sí, como dicen, ni en qué caerse. Era la familia más pobre entre los hijos de Aarón. Mientras que José y María eran también, pero de la realeza, de la casa de David, pero coincidentemente de la realeza más pobre. Entonces tenemos dos familias pobres entre los pobres. No hay duda, ¿verdad? Lo que Dios, porque con ellos se estaba gestando el cambio más grande de la historia, que cambiaría las cosas, el rescate más trascendente en la historia del universo. Por eso apenas empezaba. Jesús, habiendo dejado su trono de gloria, se hizo hombre
y entró a territorio enemigo, venció a las tinieblas, venció a Satán, escaló la cruz y murió por nuestros pecados, pagándole la justicia divina, logrando el más grande rescate que jamás se haya contado. Maravilloso. Y no solo hizo eso, entró a territorio de las tinieblas, territorio enemigo, y nos trasladó de ese reino de las tinieblas a su reino admirable. Alabado sea el Señor Jesús por esa hazaña tan gloriosa que Él hizo. Y dice Lucas 2:52, que este niño Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Él estaba en Nazaret, pero al igual que Juan, esperaba el día de su manifestación. El día cuando públicamente el ungido de Jehová se manifestó. Cuando públicamente aparece el Mesías, el Cristo de Dios. Por supuesto, su posición entre él y Juan era lo más alto. Juan estaba a la distancia de Jesús, como está en el cielo y la tierra. ¿Por qué? Pues porque uno era de arriba y el otro era de abajo. Juan entendió eso y dijo, es que él viene de arriba, a él conviene crecer, a mí conviene menguar. Y vuelvo a esta cuestión. Jesús se manifestó, pero no piense que lo hizo con la intención de establecer el reino de Dios en ese tiempo, porque esta es una cuestión que hay que entenderla. Si Jesús no estableció su reino, yo he dicho, si hubiera venido a establecer el reino y no pudo establecerlo, no se le hubiera reconocido como un fracaso. Y usted le atribuiría al Señor Jesús fracaso. Y es que, ¿por qué razón? Insisto, Jesús no vino a establecer el reino en su primera venida, vino a redimir a la raza humana, porque en sus dos venidas Él cumple dos promesas. ¿Qué hizo Dios? Una a Abraham, que en él serían benditas las familias de la tierra. Y en su primera venida, en la cruz del Calvario, le estaba cumpliendo a Abraham la promesa de bendecir a las familias de la tierra. En su segunda venida, cuando regrese, vendrá a cumplirle la promesa que le hizo a David, que un hijo suyo establecería su reino eterno. Entonces, para que ubiquemos bien las cosas, no se instaló el reino porque él no había venido a establecerlo. Entonces, ¿a qué vino? A dos cosas. Uno, a hacer un acercamiento para que se enteren cómo va a ser esto. Y número dos, para cumplir la promesa hecha a Abraham de redimir a la raza humana. Yo creo que está clarísimo. ¿No le parece, mi hermano? Usted tome nota, aprenda esto. En ese acercamiento del reino, Juan tuvo el honor de ir delante de él, del Mesías, delante del Rey. Por eso, ningún hombre fue mayor que Juan. Y con él se da ese principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y dice que Juan era ya de 30 años. Y Jesús empezaba a ser de 30 años. Qué interesante, porque se necesitaba esa edad para entrar al ministerio. Y el momento grande y glorioso llegó. Dice Lucas 3:2, que vino la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías. ¿Cuánto dependían ellos de las instrucciones del Altísimo? Vino sobre él estando en el desierto. Algo así que sería de parte de Dios, de parte del Padre. Ahora sí, Juan, alza tu voz y anuncia que el reino se ha acercado. Pero también que la gente sepa que el rey anda cerca. Maravilloso.
Y es cuando Mateo dice, y note lo que dice y el cómo lo dice. Y en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto, alrededor del Jordán. Guarde esto de en aquellos días, porque tiene importancia. Pero volvamos. Habían pasado como 400 años entre el último profeta y el anuncio que Juan hace ahora. Había una distancia como de 400 años. Silencio total de parte de Dios. Absoluto. Aquello era una soledad de noticias. Y el anuncio que hace Juan era como el trasfondo, ese silencio. Pero ahora el silencio se rompe. Y se oye una voz allá en el desierto. Que yo decía hace años, pero ¿quién iba a ir a oírlo? Oiga, se subió a un barranco, digo, y forma de pensar mía. Abajo pasaban las caravanas y él empezó a gritar, el reino de los cielos se ha acercado. Es que el reino es una gran noticia, Jesús es noticia. Esa obra de Dios es una gran noticia que usted debe poner su corazón en esa y darle un aplauso al Hijo de Dios, al Altísimo. Y se oyó una voz en el desierto que clamaba lo que tanto habían esperado los hijos de Israel por muchos años. El reino de los cielos se ha acercado. Y yo he dicho que la gente se detuvo. Creo que alguien está gritando algo. Pues, ¿qué está diciendo? Maravilloso que el reino de los cielos se ha acercado, que el tiempo ha llegado. Los corazones de ellos se cimbraron, se emocionaron. Y ellos le dijeron a otra caravana y esta otra, de tal manera que se supo por todas partes lo que estaba diciendo Juan. Y la gente salió para oírlo en el desierto. Se alarmaron de gozo. Qué bonita idea, alarmarse de gozo. Sentir esa suavidad de las buenas noticias. La noticia que estaban oyendo conmovió sus corazones. Porque digo, el Señor Jesús es esperanza, es ilusión. Y en todas partes se corrió la voz. El reino que tanto hemos esperado, ahora está a nuestro alcance. Alabado sea Dios. Y el reino eterno del que se ha hablado, que se va a establecer, también está a nuestro alcance. Y las multitudes querían entrar a ese reino, ser parte de él, verlo, vivirlo. Solo que el mensaje de Juan tenía dos condiciones. El primero, que para entrar a ese reino, que aclaro, no es el reino de Dios el que está arriba, porque el que está arriba está instalado eternamente. El de aquí de abajo, el reino de los cielos, no se ha instalado todavía, no se ha establecido. El de arriba es eterno. Note usted las diferencias. Sino entrar a ese reino que se iba a establecer en la tierra, el llamado reino de los cielos, que estaba exigiendo que para entrar había que arrepentirse y convertirse. Claro que es una condición muy semejante a la de la gracia, pero no era de la gracia. Significaba, el reino los exhorta a reconocer sus pecados, porque el arrepentimiento es el principio del evangelio de Jesucristo. Qué interesante, porque el motivo de la predicación de Juan era Cristo. Y el motivo de la predicación de la gracia es Cristo. Y él exige arrepentimiento, porque esta es la ruta para todo aquel que quiera participar en sus beneficios. Va conmigo, diría Juan, empiecen por reconocerse como pecadores. Pues quien reconoce que es pecador, reconoce que necesita perdón.
el enfermo que reconoce que está enfermo es el que acepta que necesita un médico. De tal manera, para que se diera un cambio formal. Pero ese cambio no era lo que es el Evangelio de la gracia. De ninguna manera. Porque en la gracia, ese cambio le llamamos nuevo nacimiento. En la predicación de Juan no era eso. Pero era la propuesta del Evangelio que haría la gracia. Y no olvide que Juan no era un predicador de la gracia. De ninguna manera, sino un predicador de la ley. Era solo ser perdonado y hacer un cambio en la manera de vivir. Pero no era el nuevo nacimiento, no era el acto de una nueva persona. Como en la gracia el Espíritu Santo regenera y cambia y hace la nueva criatura. Porque hemos hablado ya de eso. Era sencillamente hacer un cambio de vivir. Era el acto de la ley de haz algo. El hacer algo. Nota esa diferencia entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Gracia. Y el segundo elemento del mensaje de Juan era que el reino se había acercado. Y el rey de ese reino está entre vosotros. Eran tantos siglos de expectación que un día llegara el Mesías, que el reino llegara y el reino se acercó. Que por cierto, en el pasado hubo quienes se proclamaron el Cristo. Pues esto mismo sucederá en el tiempo cercano a la segunda venida. No es una evidencia profética sobre la venida de Cristo por la iglesia, sino sobre el tiempo de la gran tribulación. Y de allí la advertencia del Señor Jesús en Mateo 24:13. Si alguno dijere, he aquí está el Cristo, no creáis. Y en el 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y a mí siempre me llama la atención, hay gente que es engañable. ¿Cuál es la gente engañable? La que no conoce los principios de la fe. Si ellos dicen eso, dijo Jesús, no creáis, que al cabo, donde está el cuerpo muerto, allí se juntan las aves. Esas palabras le cierran el paso a la especulación, también la especulación contemporánea, llena de especuladores. Y esta era una figura que dejaba claro que al reinar el Mesías, todos los hijos de Israel han de ser reunidos de la misma manera. Cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, los creyentes lo sabremos. Sonará la trompeta. Está llamando a reunión y nos reuniremos con Él. El problema es que cuando las promesas tardan siglos en cumplirse, se hace presente la tendencia a espiritualizar esas promesas, como para darle una supuesta ayudita honorable a las promesas. Las promesas de Dios no necesitan que nadie les dé manita. Ellas se cumplen como están escritas. Se dijo que ese reino que está en cada quien, cosa muy cierta. Pero eso no cancela jamás que el establecimiento del reino de los cielos será un hecho histórico. Sucederá en un tiempo y en un lugar. Eso es histórico. Que será literal. Lo mismo han hecho algunos con la venida del Señor por la iglesia. No se engañe. Porque tanto el arrebatamiento de la iglesia como el establecimiento del reino con su capital en Jerusalén, Jesús reinando en la casa de David, se habrán de cumplir en términos históricos.
¿Qué significa? Sí, sucederá, se verá, se notará, se sentirá, se hablará de ello, que se cumplirá en tiempo y lugar. Por eso cobra importancia lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Que en aquellos días vino Juan, que son las mismas palabras que Marcos dijo. Y aconteció que en aquellos días que Jesús vino, y eso de que vino es un hecho histórico, tanto así que Lucas fija la fecha, diciendo que fue en el año 15 de Tiberio, y lo que sucede en tiempo y lugar no es fábula, no es mentira, es un hecho histórico, una verdad que no se puede negar. De igual manera, cuando el Señor Jesús regrese a la tierra de nuevo, será un hecho histórico. Dice que todo ojo le verá. Verán al Hijo del Hombre descendiendo en las nubes en poder y gloria. Y vendrá, instalará su reino en tiempo y lugar, como también la muerte por nuestros pecados y su resurrección fue histórico, es decir, sucedió. Hemos hecho la introducción de esta ruta ministerial del Señor Jesús, que a mí me parece lindísima, no sé a usted. Pero ¿qué cosa hizo Juan? En sus dudas dijo, voy con Jesús, le mando decir a Jesús, mis dudas son sobre él, yo no voy a especular, yo no voy a juzgarlo, yo no voy a sentar a mi Señor en el banquillo del acusado, que este es un defecto muy grande que tiene esta generación. Si usted necesita que oremos por usted, puede llamar, por supuesto, a los teléfonos de la Iglesia El Camino de la Fe, para que oremos por su necesidad. Y si usted quiere entregarse a Cristo, también queremos saberlo. Padre eterno, he presentado el mensaje de la palabra. Y vamos rumbo al encuentro con tu Santo Hijo Jesús. Yo te agradezco la oportunidad que me concedes de hablar de Él, de tu Hijo amado. Ahora te ruego, Padre Santo, que quienes han oído el mensaje y han estado observando, oyendo y entendiendo cómo se gestó este movimiento, principio del Evangelio, cómo sucedió. Vino primero un hombre llamado Juan, que identificó a Jesús el Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues que esta verdad se mete en el corazón de quienes nos han oído el día de hoy. Por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga a mis hermanos. Y nos escuchamos el próximo domingo.